Vamos a hablar de lo que es la movilidad jubilatoria, hacia dónde va, vamos a hablar de la actualidad económica con Matías Batista, economista. Buen día, Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María? Muy buena mañana para vos, para todo tu equipo y para la audiencia. ¿Estás en Capital, Matías? ¿Estás No, estoy en ¿Dónde Santa estás? Fe. En Santa Fe. ¿Cómo está la cosa en Santa Fe hoy, Matías? Desde el punto de vista de seguridad, Sí. Compleja, ¿no? Uh-huh. La provincia vive una etapa muy compleja, muy difícil. Esperemos que se pueda solucionar, pero bueno, esto requiere un trabajo coordinado a largo plazo entre nación y provincia para que esto se pueda solucionar. Claro, me imagino, ¿no? Aparte con el temor que vivirán, ayer la historia había llegado hasta Funes, un lugar muy tranquilo, ¿no? Es preocupante. Exactamente, sí, la verdad es que es muy preocupante. Santa Fe es una provincia grande, nosotros estamos en la parte centro-norte, uh-huh. El centro-sur es la parte más compleja. Más compleja. Sí, es la parte, todo lo que es el Gran Rosario y toda su zona de influencia es la parte más compleja, ¿no? Bueno, ojalá que se pueda controlar, que las autoridades puedan actuar, ¿no? Y volver a recuperar la tranquilidad que tuvieron. Matías, la actualidad económica no es menos preocupante. ¿Crees que vamos saliendo de la situación a pesar de la crisis que todavía aprieta y mucho? Yo creo que podemos llegar a ver una salida de la situación recién en el último trimestre del año. Me parece que ahí puede ser la etapa en la cual empecemos a salir de la situación. Creo que todavía le falta caída a la economía. Ayer miraba, por ejemplo, acá muy cerca de nuestra zona de influencia, en lo que es Paraná, una empresa emblemática como Lombi, bueno, el 50% del personal con jornada reducida, bueno, entonces uno empieza a ver que todavía el piso no lo hemos tocado desde el punto de vista técnico. Me parece que bueno, que van a venir 2 meses muy difíciles, muy complejos, una industria automotriz muy reconocida también, que es la empresa más dinámica del sector, lanzó un plan de retiros voluntarios. Me parece que bueno, que estamos en una situación donde todavía las caídas en las ventas se van a profundizar, porque no nos olvidemos que el mes que viene el impacto de la factura de energía, y este mes y el mes que viene, y el impacto de la factura de gas y los impactos de segunda ronda que eso genera, pero me parece que posiblemente en el segundo semestre podamos tener una salida en U, porque de toda caída, sobre todo una caída tan fuerte como la que estamos teniendo, siempre hay un rebote. El tema es si después es sostenible o no eso, en el marco de qué plan económico y en el marco de qué estrategia que quiere llevar adelante el gobierno. El gobierno tiene, anoche se conoció, que el gobierno tiene pensado salir del cepo en mayo. Sí. Lo comunicó Adelmo Gavi, que tuvo una reunión con Javier Milei. Uh-huh. Bueno, mi pregunta ¿es sostenible en el tiempo esa salida del cepo? ¿Y por qué digo esto? Porque desde el año 2011 hasta el año 2024 solamente no tuvimos cepo en todo este tiempo y controles de cambios férreos entre 2016, 2017 y 2018. Fueron los 3 años en donde la Argentina no tuvo cepo. Que para ponerlo en contexto, 2016, 17 y 18 fue cuando ingresó la mayor cantidad de deuda con los acreedores privados y después entró el dinero del FMI. Por lo tanto, sin endeudamiento, podríamos resumir, sin un endeudamiento brutal, la Argentina no salió del cepo ni con Cristina Kirchner, ni con Alberto Fernández, ni con Mauricio Macri. ¿Y entonces? Ni con Javier Milei. Por lo tanto, es difícil pensar que una salida del cepo, yo soy escéptico en ese sentido, es difícil pensar que sea sostenible en el tiempo si no se hacen las cosas muy bien. Es cierto que el contexto que le espera a la Argentina 2025-2030 en cuanto a exportaciones récords son muy
es muy importante, pero también al mismo tiempo es cierto que en ese periodo Argentina tiene que enfrentar compromisos de deuda también importantes. Ahora decime, Matías, está escuchando mucha gente que dice, ¿y a mí en qué me va a afectar salir o no salir del cepo? Contale cuál es la implicancia que tiene mantener a la Argentina en el cepo o salir del cepo. Para el ciudadano común, ¿eh? Bien. No, es muy importante porque la salida del cepo le puede permitir a muchas empresas que están en la Argentina y que tienen inversiones en la Argentina y que no pueden girar utilidades al exterior, por ejemplo. ¿Qué serían las utilidades? Las ganancias de las empresas, ¿no? Ajá. Las ganancias de la empresa. Entonces, esa situación, y son empresas que trabajan en la Argentina, que invierten en la Argentina, que dan trabajo en la Argentina. Entonces, esa situación es una situación muy importante, la salida del cepo. ¿Por qué? Porque te va a permitir aumentar los incentivos a la inversión en la Argentina. Yo creo que la salida del cepo le va a permitir al sector agropecuario una revalorización muy importante de todo su capital, de todo su stock, de todo lo que es la tierra productiva, y al mismo tiempo incentivos a liquidación de las exportaciones, porque el productor, pensemos esto, el productor liquida en cuentagotas porque liquida $1 y tiene que ir a recomprarlo con una brecha del 50% arriba. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace el productor? No liquida, esperando la salida del cepo. Cuando hay una salida del cepo, el productor puede liquidar tranquilamente de pleno su cosecha, porque total puede hacerse de los dólares en el mercado, que es la moneda en la cual ahorra. O sea, salir del cepo tentaría a invertir en la Argentina, estimularía al probable o posible inversor. Exactamente, pero acá, ese es el resumen, pero acá yo creo que el gobierno peca de ingenuo en esta cuestión. ¿Por qué? Porque cree que con ese es un solo factor que la Argentina necesita. ¿Es muy importante la salida del cepo? Sí, es muy importante. Ahora, es condición necesaria, pero no suficiente desde el punto de vista de la lógica simbólica. ¿Por qué? Porque necesitas, además, acuerdos políticos sostenibles, un rumbo y un plan económico sostenible, en el cual los distintos espacios políticos se pongan de acuerdo y el que viene a invertir en la Argentina tenga la sensación que el camino que toma la Argentina no va a cambiar dentro de 4 años. Entonces, eso también es muy importante. Y vuelvo a una cuestión que dijo una vez Durán Barba hace muy poquito. Cuando estaba en el gobierno de Macri, dice, nos encontrábamos con que habíamos hecho reformas, habíamos encarado un montón de cuestiones y cuando le hablábamos con los inversores internacionales nos decían, bueno, ganen la elección de medio término. Después ganen la general y cuando nosotros veamos que esto tiene sentido invertir en la Argentina de cara a 10 años, nosotros vamos a invertir. Claro, pasaron los 2 años de Macri, pasaron los 4. Pero entonces vos qué decís, que tendrían que venir las elecciones del año que viene para que el gobierno, si tiene la suerte de ganar, tenga mayor apoyo político. No solamente, sí, eso por un lado, pero por el otro lado yo también creo que el gobierno tiene que pensar en que las reformas que el gobierno quiere instrumentar tienen que ser consensuadas con todos los gobernadores. Bueno, para eso necesita apoyo político. Necesita apoyo, pero también necesita saber negociar. ¿Por qué? Porque si vos tenés un gobierno que cree que es el dueño de la verdad y que si no se hacen las cosas como yo quiero, no se hacen, es difícil para el inversor del otro lado, el que quiere venir a invertir a la Argentina, decir, che, esto es sostenible, porque ni siquiera está de acuerdo con el PRO, ni siquiera está de acuerdo con Cavallo. Mirá lo que te voy a decir. Sí. Porque Cavallo, que es el economista al cual considera Javier Milei el mejor economista de la historia argentina y que lo referencia todo el tiempo, Cavallo anoche dijo, hay que pensar en recomponer salarios y hay que pensar en recomponer jubilaciones porque si no la cosa no va a funcionar, hay que pensar en la industria pyme. Entonces me parece que no está claro cuál es el modelo económico y yo me pongo del lado de, no sé, un inversor internacional que quiere venir a invertir en la Argentina y te pregunta, che Matías, ¿qué sentido ¿cuál es la seguridad jurídica, económico? ¿no? que hay? Seguridad jurídica. ¿Cuál es el modelo? ¿Hacia dónde va? ¿Qué inserción internacional va a tener el modelo económico? Bueno, ahora yo te pregunto, ¿todo eso se construye en 3 meses? ¿Cómo? ¿Todo eso que vos mencionás se construye en 3 meses? No. Eso se construye
en 4 años de gestión, Ajá. mínimamente en 4 años de gestión. Entonces yo lo que veo es, si bien hoy el gobierno está corriendo detrás de las urgencias, y lo entiendo, porque la herencia que recibió es muy difícil y muy compleja, y en esto hay que ser justo con Javier Milei, es cierto que no ha tenido reuniones con las industrias pymes, no ha tenido reuniones con cada uno de los gobernadores en sus provincias, no ha recorrido todas las provincias de la Argentina, Ajá. no ha recorrido los parques industriales. Entonces, uno empieza a ver cuál es el modelo económico, hacia dónde vamos. ¿Es salida del cepo y después que la salida del cepo haga lo suyo? Matías, ¿qué es lo que ves bien? ¿Cómo, perdón? ¿Qué es lo que estás viendo bien? Porque estás describiendo lo que está mal, para quedarnos con esa cuota parte también de lo que, bueno, viene por buen camino. Bien, perfecto. Por buen camino viene la decisión férrea del gobierno de resolver los problemas fiscales. Por ejemplo, el déficit fiscal, que es algo que Javier Milei a lo largo de toda la campaña habló y cuestionó muchísimo, él lo está tratando de resolver como sea. Bien. Y esa decisión política de resolverlo como sea, para mí, tomando decisiones que son muy agresivas para toda la población. Pienso en las provincias a las que le están recortando, pienso en los jubilados a los cuales le están recortando de una manera brutal, pero esa decisión de avanzar y resolver el déficit fiscal con mano de hierro es algo que celebra el mercado financiero. ¿Y qué otro punto? Otra cuestión es el mercado financiero en sí. Yo veo una disociación entre lo que está pasando en la economía y lo que está pasando en el mercado financiero. Bajó el riesgo país, hay estabilidad en el tipo de cambio desde que asumió Javier Milei, tenés una situación de reducción del déficit fiscal y tenés una idea de ir resolviendo el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Todo eso el gobierno lo viene haciendo de manera discutible, con decisiones que son demasiado drásticas y que no están observando a determinado sector de la población, por ejemplo jubilados, pensionados, etcétera. A ese punto quiero llegar porque se me termina el tiempo. ¿Qué opinás sobre el aumento o la recomposición para jubilados? Cortito, por favor. Bien, todavía no está claro, yo todavía no tengo en claro el decreto, porque si miro el decreto, lo que estoy observando es que a partir de julio, yo te voy a decir técnicamente los dos decretos que hay, el del bono y el actual de ayer. A partir del 1 de julio se van a actualizar por inflación. A partir de este trimestre que viene ahora, abril, mayo y junio, se van a actualizar por la ley anterior, que era mitad por recomposición de ingresos o salarios y la otra mitad por inflación, y le van a ir dando a cuenta en abril, mayo y junio. Abril 12.5%, mayo todavía no lo sabemos y junio todavía no lo sabemos, le van a ir dando algo a cuenta y después lo van a compensar con lo que correspondería en el mes de junio. Pero mi duda acá, y que el gobierno todavía no lo aclaró, es que está vigente el decreto del 20 de marzo que dice que el tope del bono que le van a dar a los jubilados es de 70.000 pesos hasta que la jubilación mínima llegue a 204.400 pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay 5 millones de jubilados que cobraron la jubilación mínima el mes pasado en 134.000 más un bono de 70 para hacer 204.000. En abril van a cobrar 171.000, como dijo Caputo ayer, más el bono de 70.000 o más el bono hasta llegar a los 204.400. Lo que eso dijo, todavía no lo aclaró. Y si yo leo los dos decretos, para mí se corta ahí. Lo último que se dijo es que desde el mes que viene, o sea, abril, la jubilación mínima iba a pasar de 137.000 a 172.000, con el bono de 70.000 que escalaban a la zona de los 242.000 pesos. Eso es lo que se confirmó. Bueno, entonces tienen que modificar el decreto del 20 de marzo, porque el decreto del 20 de marzo dice que el tope son 204.000, el bono se paga y se complementa hasta que la mínima, en la medida en que la mínima vaya subiendo, se complementa hasta 204.000. ¿Un DNU mata a otro DNU? No, porque el nuevo DNU no explica lo del bono. O sea, a lo sumo tendrán que hacer un ítem más en ese DNU.
tienen que hacer un nuevo DNU. ¿Por qué? Porque es muy desprolijo en la forma en la cual redactan. Y yo, que tengo experiencia legislativa y que he redactado muchas veces de este tipo de normativas, tengo muy en claro que hay un decreto del 20 de marzo y hay otro decreto de ayer. El de ayer no habla del bono y el del 20 de marzo le pone un tope al bono de 204.000. Si no modifican eso, los jubilados van a cobrar 204.000 en el mes de abril, los de la mínima, y van a cobrar lo mismo que en marzo. Por lo tanto, vamos a ver, lo vamos a preguntar en las próximas notas con especialistas en la materia también. Gracias, te agradezco un montón, Matías. Buena mañana. Matías Batista, economista. Vamos a ver entonces este tema, este punto que planteaba Matías con especialistas en previsión, a ver qué es lo que nos cuentan. La radio en el aire y en las redes. En YouTube, escuchar las mejores entrevistas en Atlántica Mar del Plata Radio LU6. Radio Atlántica, siempre juntos.